Hola, nuevamente nos encontramos por este medio para hacer el repaso de la lección número 4, así que este es el canal Aliento de Vida 3.0 y vamos a estudiar, vamos a repasar la lección de escuela sabática. Sabes, cuando estaba por empezar a grabar este video que estás viendo, que estamos compartiendo, me hizo recordar cuando empezamos a abrir una nueva obra, o sea, una nueva iglesia. En su momento había una hermana, y todavía está esa hermana, su nombre es Silvia, nos compartía su sueño de abrir una nueva iglesia y nos comentaba que en tal lugar, ese lugar se llamaba Villa Páez, ya había un grupo, pero no se lograba reunir las personas para empezar con un pequeño grupo ya sea de estudio, de grupo pequeño, una filial de escuela sabática, que justo es un lugar donde se hace el estudio de la lección, y de ahí se van reuniendo más personas, y entonces va creciendo y se va haciendo una iglesia. Pero a veces uno va a una iglesia y uno ve ya la parte edilicia, ya construida. Algunas iglesias tienen aire acondicionado, otras tienen ventilador, tienen pantalla de proyección, eh, tienen sus parlantes, micrófonos, sus mesitas, el púlpito y tantas cosas que uno no percibe cómo es cuando uno empieza, cuando uno inicia. Entonces en su momento, la hermana, nos animamos, todos guiados por Dios, oramos y nos animamos y empezamos a abrir de, un grupo de estudio para después ya llegar. Y fue creciendo el grupo. Empezó de un grupo de estudio de la Biblia, después fue un grupo una filial de escuela sabática, y después un mes de marzo, ya para Semana Santa, más o menos el 2010, empezamos a abrir en ese lugar eh, un centro de Semana Santa, y al final nos quedamos a hacer un grupo organizado con un proyecto de ser iglesia. Pero el empezar no hubiera sido sencillo si Dios no nos hubiera ayudado, si Dios no nos hubiera acompañado, y si tampoco no hubiéramos tomado la decisión de hacerlo. Pero dentro de todo eso, a veces nadie ve la parte económica, porque al abrir eso tienes que ser muy entregado a Dios, tienes que estar totalmente confiado en Dios. Y esto no significa que tienes que saber mucho, que tienes que tener todo un conocimiento teológico para hacer eso, no. Con lo poco que sabes, que hace repaso un poco a esta lección, el decir: Señor, yo voy a hacer la obra misionera, voy a ofrendar tiempo, voy a ofrendar mis dones, voy a ofrendar mi cariño, mi sonrisa para recibir a las personas nuevas que van a llegar a este lugar. Y también no teníamos un lugar para podernos reunir, así que había que buscar un lugar, y ese lugar que encontramos, fue muy difícil encontrarlo, ¿saben? Pero lo encontramos. Me acuerdo la calle donde empezamos, y me da un poco de nostalgia. La calle Pedro Chutro y Eliseo Cantón, en la misma esquina. Ahí empezamos y había que pagar el alquiler. No nos regalan nada. Pero cuando uno está sirviendo a Dios de corazón, cuando uno sigue con ese amor a Dios, eh, va a ofrendar. ¿Sabes qué? El alquiler se pagaba con productos de las ofrendas de muchos hermanos. Digo muchos, pero éramos pocos, éramos 5 familias. Y ahí empezó a nacer. Y había que ofrendar para pagar el alquiler, para comprar sillas, teníamos pocas, cortinas, pintura, para hacer la limpieza, para arreglar un poco el baño porque nos alquilaban como estaba. Eh, y luego se empezaron a agregar niños. Los niños, cuán rápido escuchan el mensaje de Dios. Empezaron a venir niños,
Y entonces para ellos había que comprar el material. Todo era producto de la ofrenda, de, de una ofrenda para Jesús. Todos dábamos de un corazón alegre. No puedo decir que no era difícil, por momentos se tornaba difícil, pero como nuestra mirada estaba puesta en Dios, estaba puesta en Jesús, estábamos claros y convencidos que el mensaje tenía que llegar a más personas, pues en su momento, yo cuando ahora pienso la cantidad que uno ofrendaba, era bastante, pero no se sentía ese dolor de decir, mira lo que se estamos dando. Y la lección de esta semana habla un poco de eso. Digo un poco, porque es grande el dar. Y saben que nuevamente vuelvo a decir que si nosotros realmente estamos bien con Dios, no vamos a, eh, no vamos a negarnos a dar, a ofrendar en gratitud, porque reconocemos que Dios ha hecho todo por nosotros. Y la lección empieza diciendo, Dios nos ha dado la salvación, nos ha restaurado, nos ha cambiado. Y nosotros damos no para Dios, damos para que así como un día nosotros nos encontrábamos, hubo otras personas que ofrendaron, que dieron. Cuando vamos a una iglesia y nos regalan la Biblia, decimos, ay, qué bueno. O a veces alguno dice, a mí me tienen que dar una Biblia. Pero esa Biblia viene producto de ofrendas, de muchos hermanos sinceros, con un corazón llenos de amor y de fe, en gratitud al Salvador, dan sus ofrendas. Y eso a mí me conmueve, me emociona. Que ese es un sentimiento sincero que nace de aquí. Por eso Jesús dice que bienaventurado el que da, feliz el que da de corazón alegre. Y ahí vamos a llegar. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, Jesús habla y nos quiere decir algo. Dice, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. En ese tiempo gentiles se refería a las personas que no tenían una creencia en Dios, en el Dios de Israel. No, eran totalmente paganos. A ese tipo de personas se estaba refiriendo Jesús, que no querían un compromiso con Dios. Entonces los que no tienen un compromiso con Dios, los que por más que digan yo amo a Jesús o soy salvo porque Jesús me ama, pero no tienen ese sentimiento completo de la cual Jesús sí lo tuvo, que es de dar, entonces no están llegando a ser motivados. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál debe ser mi motivación para dar? Es que yo confío en Dios, que realmente yo creo en Jesús. Y en el versículo 32 dice, nuevamente dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Nuestro Padre ya está, va por delante de nosotros. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Acá nos va diciendo que el cristiano que vive realmente conectado con Jesús no está preocupado por el día de mañana. Vive el día a día, vive el momento, el instante. ¿De qué forma? Ordenada, con una buena administración, pensando siempre en el prójimo, y tantas cosas que uno va aprendiendo. También vamos a ver otro versículo. La lección nos lleva a Deuteronomio, capítulo 28, y en el capítulo 28, el versículo 1, nos apunta a leer más versículos, ¿no? Pero en el capítulo 28, en mi Biblia el título dice, bendiciones de la obediencia. Ustedes saben que, ¿cuántas veces hemos leído este capítulo? Yo en su momento lo he leído, pero nunca me había concentrado en la forma en que Dios dice que te va a bendecir. Es más, yo te pregunto dónde estés, dónde te encuentres. ¿Cuál es la condición para que Dios nos dé esas bendiciones que dice en ese capítulo? Te doy un tiempito para que me des la respuesta y después comentamos.
Miren, de nuevo voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la condición para que Dios nos otorgue, nos dé las bendiciones que dice en el capítulo 28? Si tu respuesta es la obediencia, sabes que esto lo he experimentado en varias clases y todos me incluyen antes de que lo pueda entender, que yo también decía la obediencia. Pero si uno presta atención al versículo 1, se va a dar cuenta. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Qué más dice? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si tú, al igual que yo, en su momento decíamos que para tener las bendiciones de Dios tenemos que ser obedientes, vamos a llegar a ser obedientes si prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, como resultado, vamos a llegar a la obediencia. Entonces, motivados por eso, es que nosotros en su momento no nos negamos a ofrendar para el Señor. No nos negamos a separar de la parte que nos queda, que es del 90% que nos queda, separar una parte para ofrendar a Dios. Pensar en el prójimo, pensar en tu iglesia, que tiene que seguir manteniéndose, que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir imprimiendo, que tiene que seguir comprando papeles, seguir comprando colores, seguir comprando manualidades, seguir comprando libros para capacitarse, seguir comprando muchas otras cosas que la iglesia necesita, que no son prioridad para poder predicar el mensaje, pero sí una necesidad cuando hay personas que vienen a un lugar donde quieran escuchar la palabra de Dios. Todo tiene un inicio, porque alguien puede decir, bueno, pero uno no necesita de eso. No, no necesitamos, pero cuando ya se va formando un grupo, necesitamos tener buenos baños, necesitamos tener una silla donde sentarse, una silla donde sentarse los niños. Necesitamos. Y todo viene de producto de las ofrendas. Necesitamos juntar alimento, porque hay personas que van a venir con mucha necesidad. Lo sé en carne propia, porque cuántas personas han llegado así a la iglesia. Cuántas personas, me acuerdo que una vez un hombrecito había escuchado el mensaje. Una hermana que era fervorosa en la oración. Fervorosa en la oración. Él vio a este hombre. Y yo también lo vi por la zona donde yo vivo, caminaba. Y yo decía, pobre hombre, está totalmente perdido. Porque se lo veía ebrio, embriagado, totalmente. Y ya era un hombre grande. Se podría decir un indigente. Porque tomaba y tenía la cara un poco desfigurada, porque seguramente cuando tomaba se pegaba y se golpeaba. Pero esta hermana de oración, no sé cómo hizo de invitarla, de hablarla, porque sabemos que la otra parte la hizo Dios, que le hizo que se interesara en estudiar la Biblia. Cuando estudió la Biblia, él cambió. Él cambió a tal punto de ir a predicarle el mensaje a las personas con las cuales él se embriagaba, con las personas de las cuales él en su momento de todo su dinerito que ganaba con tanto esfuerzo, lo acababa en el licor. Y ya era grande cuando conoció el Evangelio. Esta persona se enfermó. ¿Y cuántos de nosotros viendo? Por eso está la otra parte, llevando al hermano comida, alimento. Y así. ¿Pero de dónde sale eso? ¿De uno solo? No, de la iglesia. De la iglesia, de un grupo de hermanos que está motivado por el amor de Jesús, que está motivado porque su confianza está en Dios y se junta. No solo a él, hay muchos. ¿Qué porción de la ofrenda debo dar? ¿Cuál es la porción que debo dar?
Y hay un versículo que está en Salmos, capítulo 116, versículo 12 al 14, que dice: ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Ahí está el porcentaje. Cada uno dispone en su corazón la cantidad que pueda dar. La medida es en gratitud a lo que uno ve de lo que Dios ha hecho por ti y por mí, por uno mismo. Esa es la medida. Y si hay alguien que da más, es la capacidad que Dios le ha dado de manejar los talentos. Acuérdense que a uno le dio 5 y tuvo la capacidad de traer 5 más. A otro le dio 2, tuvo la capacidad de traer 2. Y al que le dio 1, hubiera tenido la capacidad por lo menos de traer 1. Pero el Señor ni siquiera eso le exigió, sino le dijo por lo menos el interés. Que ustedes saben que el interés es poquito. Pero aunque sea el interés, hubieras traído. Esa es la medida. Cada uno pone en su corazón cuánto le va a dar al Señor. Así que, ¿cuál es la porción para las ofrendas? Al igual que la viuda, que dio dos chelines. Al igual que los demás que estaban adelante de la viuda, que daban de manera pomposa. Dios está viendo. Y Dios ve a cada uno de cuál es el corazón que tiene para dar. Y vio a la viuda que ella daba con fe de todo lo que tenía y poseía. Esa era su capacidad. Esa era su capacidad. Y Dios veía, Jesús veía, que ella daba de corazón alegre, confiado en el Señor, sabiendo que Dios no lo iba a desamparar y lo iba a sustentar. Ese es el nivel que uno tiene que llegar. No al nivel que sea grande lo que voy a dar. Si es grande, será tu capacidad. Si es poco, será de corazón alegre. Pero lo importante es dar. ¿Por qué? Porque la ofrenda también es parte de la adoración. ¿Qué dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29? Dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La honra debida a Jehová, a Dios, es traerle también ofrenda. Todo lo que uno hace en la vida cristiana tiene una enseñanza y un propósito. La lección dice algo, y lo que dice es: cuando uno da, es atesora, se queda para sí. Entonces dice: cuanto más atesoremos para nosotros, más egoístas en nuestro corazón nos volveremos y más miserables nos sentiremos también. O sea que cuando uno acapara todo para sí, se vuelve más egoísta. Y después de eso viene un sentimiento, del cual ese sentimiento es de ser miserable. Mira, miserable, ¿cómo me siento? ¿No? Entonces, Dios tiene una enseñanza y un propósito. ¿Y cuál es el otro propósito? De tener a un pueblo, a sus hijos, que administren bien su dinero. Porque cuando uno da, no vive desconectado de lo que tiene, porque te pasa que ya está pensando: tengo separado esto para esta cosa, esto para acá, esto para los libros, esto para el material, esto para el club. Entonces, automáticamente uno ve la cantidad de dinero que está distribuyendo y está administrando. Y Dios en el pueblo de Israel quería un pueblo que sepa administrar el dinero. O sea que el propósito también es ese, de saber administrar el dinero. Si nosotros estamos administrando y no llegamos o no nos alcanza, hay algo que estamos administrando mal. Estaría bueno verlo, ¿no? Ver esa parte. Y hablando un poco más de lo que Jesús vio en la viuda, ustedes saben que cuando ella dio su
su ofrenda, ella creía en el servicio del santuario, ¿no? Que era ordenado por Dios, y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Y uno tal vez ahí podría decir, mira, con lo poquito que da, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede construir con un templo grande? Es que esa no es la medida. La medida que humanamente nosotros podemos poner en decir, mira lo poquito o la cantidad que da, no es la medida. La medida es cuando uno dispone de corazón, el dar, el dar. Y entonces Dios de alguna otra forma va a hacer que ese dinero llegue a ese fin. En Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 4, está también la historia de un centurión romano. Y este centurión romano recibió la visita de un ángel celestial. Y entonces, ¿en qué motivo o por qué acciones suyas del centurión romano, Dios envió a un ángel hacia él? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y este hombre era, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con toda su casa. ¿Y qué hacía? Y acá está lo que él hacía. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, ahora el ángel va a hablar, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos acá en la tierra, parece que está registrado en el cielo también. Sí, y podemos obtener grandes beneficios, grandes beneficios. ¿Y qué beneficio obtuvo el centurión? Escuchar la verdadera salvación y ser bautizado y recibir el Espíritu Santo a través de Pedro. Después lo podemos leer. Pero entonces, ¿qué acciones hizo él? Vivió el verdadero evangelio, vivió la verdadera enseñanza, tenía el sentimiento de Dios, oraba con lo poco que conocía, y el estar practicando sus oraciones le hacía dar, y tuvo una visita de un ángel. ¡Qué interesante! ¿Saben? Hay un versículo en Mateo 6:21 que dice, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Cada uno pueda decir, mi tesoro está allá en el reino de los cielos, donde la polilla ni el ladrón ni siquiera se puede arruinar, corroer, allá en el cielo. Ahí están nuestros tesoros. Mientras tanto, mientras vivamos acá, tenemos que ayudar en la obra. Tenemos que ser fieles y honestos, buenos administradores. Pedirle al Señor de corazón, porque la lección avanza y apunta a que cuando uno da, debe dar de corazón alegre. Y eso es cuando uno está motivado por el amor. El amor, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu ser, tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos los cumplía el centurión. El primero, que decía amarás a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, él lo hacía a través de la oración. Y cuando el segundo mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, él lo cumplía con sus donativos, ayudando al prójimo en la necesidad que pasaban en ese tiempo, que era muy difícil. Y hoy en día no estamos exentos a eso. Continúa, continúa. Entonces, ¿sabes que mientras leía proyectos especiales, ofrendas de frascos,
me hizo recordar esto a una hermana que me ayudó a ordenar un poco la administración de las bendiciones que Dios me daba, que uno recibe a partir de lo que hace, de su trabajo, de mi trabajo. Yo estaba muy satisfecho con la parte que daba, pero a veces ocurría que había un momento para dar y medio que a uno le cuesta. ¿Por qué? Porque todo lo que uno tiene acá en la billetera, cuando es un gasto planificado, uno saca el billete y da. Pero cuando el gasto es inesperado, que uno no lo tenía pensado, planificado, y duele, ¿no? O incomoda, o molesta. Y saben que esta hermana hizo lo siguiente, y a mí me enseñó. Yo tengo en casa muchos frascos. Un frasco que es para ofrenda para los pobres, un frasco para este departamento, un frasco para ir al club, un frasco para los que están estudiando, un frasco, y rápidamente mi cabeza se ordenó. Cuando uno ya se anticipa y tal vez en esa semana no tuvo ningún imprevisto, no hubo alguna necesidad, entonces deposita en su frasco. Yo no tengo frasco, yo tengo una cajita, ¿no? Es más, desde acá lo puedo ver. Está la cajita que es ofrenda para los pobres, ofrenda para esto, ofrenda para el otro. Y cuando sale algo, agarramos con mi esposa de ahí para ayudar. Entonces, yo comparto algo que yo también aprendí. Entonces, cuando ya sucede algo, ya tenemos de dónde agarrar, sea mucho o poco que se haya juntado, o vemos el caso, si hay que comprar alguna receta, que hace poco un hombre se rompió el tobillo, se rompió el tobillo, y sabes que muchas personas decían, pero si andaba mareado toda la vida, tomaba, ahora ya pues está teniendo lo que se merece. Y no es así, no es así. Cuando nosotros vamos hacia Dios, Él no nos dice cuánto tiempo has estado, has vivido así, ya pues arréglatela. Dios, con ese inmenso amor que cada uno debemos tener, por eso está el mandamiento, debemos amar a Dios sobre todas las cosas y también al prójimo como a nosotros mismos. Qué interesante, qué hermosa es la palabra del Señor. Yo te invito a que tú puedas estudiar en donde te encuentres esta hermosa palabra que a mí me motiva y me hace ver los milagros que uno ha visto, de cómo el Señor te va enseñando, ¿no? Ofrenda en frascos. Sí es verdad que hay algunos que separan, ¿no? Dicen, de esta parte no se toca, y van con lo poquito, ¿no? Pero el Señor tiene muchas historias. Una de las historias es la que cuenta de María, que derramó un perfume. Su ofrenda fue esa, fue derramar el perfume de ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, de esta mujer se hablará cada vez que se presente el Evangelio. Y así es, Él lo ungió, esa mujer lo ungió, y esa fue su ofrenda. Fue lo más grande que pudo dar. Cada uno, Dios le ha dispuesto en su corazón la parte que tiene que dar. Pero a veces el vivir lejos de Dios, el vivir en este mundo, hace que uno se vuelva egoísta, que acapare para sí. Pero Dios no quiere ese tipo de hijos. Dios ama a todos, Dios busca de todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover la lluvia sobre buenos y malos. Quiere que sus hijos también aprendan ese carácter. En realidad es carácter, hermano. En realidad es el carácter. ¿Saben? Vamos terminando la lección. Y yo, cuando estaba empezando a trabajar en el grupo donde estamos ahora, que está creciendo, alguien me enseñó también sobre el tema de la ofrenda. No necesariamente de dinero,
estaba trabajando poniendo unos cerámicos en el lugar donde íbamos a empezar una campaña, porque el piso no tenía cerámicos. Yo había decidido ofrendar ese lugar, ese tiempo de trabajo. Entonces empezamos a trabajar. Era bastante el trabajo. Estaba yo solo en ese momento, decía, Señor, ¿quién me puede acompañar? Y todos los que en su momento los necesitaba tenían alguna otra actividad, tenían que atender otras cosas. Y a veces pasa eso, que es algo entendible. Cada uno tiene que hacer sus cosas. Pero en ese momento apareció una persona muy cercana a mí, que no era cristiana, pero que estaba empezando a ver la vida cristiana, la vida de fe que uno tiene, y motivado por eso me siguió. Y él dijo, yo no puedo ofrendar dinero, porque todavía no sé, pero puedo ofrendar mi tiempo y te voy a ayudar. Y gracias a eso, a ese tiempo que él ofrendó en ayudarme a preparar el pegamento para colocar los pisos, hoy él ha pasado el tiempo y hoy él está en la iglesia. Hoy él es un diácono. Gloria a Dios, es un diácono. Pero en su momento, así como el centurión, tuvo una visita. Por la oración tal vez sincera, no muy espiritual, pero sincera hacia Dios, y por ofrendar su tiempo para que muchas personas en ese lugar hoy se puedan reunir. Dios lo visitó y hoy está en la iglesia y es diácono. Ya es un hombre grande, pero Dios ha cambiado su vida bastante. Ya subiré prédicas contando de él, pero yo te animo a que tú seas motivado a ser un buen administrador, como Dios quiso que su pueblo fuera. Que tú seas motivado a dar, porque estás bien con Dios, con ese corazón alegre y dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque Él hizo todo por nosotros y lo seguirá haciendo. Así tú des o no des, Él va a seguir haciendo por ti y por mí todo lo necesario para que un día te salves, para que un día entiendas la verdad presente, para que un día alguien llegue a tu puerta, el Espíritu Santo llegue a tu puerta, un ángel enviado por Dios llegue a tu vida y te haga conocer el verdadero evangelio. Pero mientras tanto, sigue, tu confianza debe estar plena en Dios. Querido Señor, agradecerte porque hemos llegado al final del estudio de la lección de esta semana. Pido una bendición especial para la persona que esté viendo este video, que esté estudiando tu palabra, Señor. Bendito Señor, con tu Espíritu Santo, bendícele en su vida, en su trabajo. Ayúdale a comprender las verdades de tu palabra, de ayudar a la obra a seguir avanzando. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Te invito a que puedas compartir el video. El canal se llama Aliento de Vida 3.0. Esta es Escuela Sabática, lección número 4, la ofrenda para Jesús. Nos vemos.